Saludos amigos, soy Wagner Ramírez, licorero artesano. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la relación del cobre con el aguardiente. Entendemos que el aguardiente se destila en Europa desde la Edad Media. La destilación es mucho más antigua, pero el arte de destilar aguardientes para consumo humano es de la Edad Media. Y sabemos que desde la Edad Media los alambiques eran de cobre. ¿Pero por qué? Bueno, primero que el cobre es el metal más antiguo que el ser humano dominó, que logró extraer de la naturaleza y convertir en un metal utilizable. Entonces el ser humano ha tenido mucha experiencia con el cobre. Además de que el cobre es muy fácil de trabajar. Con martillo se puede laminar y se pueden hacer ollas y calderas y tubos y todo lo que el artesano quiera. Entonces las necesidades del alambique, el cobre las cumplía a cabalidad. En la Edad Media, el cobre era más resistente que el hierro. Los hierros en la Edad Media eran de muy mala calidad, se oxidaban muy rápido. El cobre soportaba el calor y soportaba la corrosión de los mostos y del jugo de uva, lo soportaba bien y tenía una durabilidad relativa en ese sentido. El cobre, después de la plata, es el segundo mejor conductor que existe en cuestión de metales. Y bueno, la plata era muy costosa, muy cara, el cobre era relativamente barato en la Edad Media. Entonces ahí, lo que no se sabía en la Edad Media era la relación que existía entre el cobre y el dulzor del aguardiente, que eso se descubrió muchos años después. Precisamente se descubrió cuando se empezaron a utilizar otros materiales para fabricar aguardientes. Si el cobre tenía una debilidad, el cobre se corroe, se desgasta con el tiempo, pero precisamente esa debilidad es su fortaleza, porque cuando el cobre se corroe, también va absorbiendo malos aromas, cuestión que no pasa con el acero inoxidable, por ejemplo, que al ser tan inerte no altera la composición química del aguardiente en absoluto. El cobre sí, el cobre lo altera, pero lo altera para bien. Todo empieza durante la fermentación. Ya hemos explicado y ustedes saben que la levadura consume azúcar, consume aminoácidos en un ambiente acuoso y excreta alcohol, dióxido de carbono, pero también excreta un montón de sustancias aromáticas, unas muy agradables como los ésteres y otras desagradables como los sulfuros y el ácido sulfúrico. Todo lo que tiene que ver con el azufre huele a podrido, huele a queso rancio, a huevo podrido, a verduras agrias. Cuando colocamos el mosto en la caldera, los sulfuros tienen la capacidad de subir, llegar al capitel, pasar por el cuello de cisne, al condensador y caer con el aguardiente. Y en teoría dando aromas muy desagradables al aguardiente. Pero eso no pasa cuando destilamos en un alambique de cobre, porque el cobre reacciona con los sulfuros y produce sales y otros compuestos que se depositan más bien en el fondo de la caldera y no salen del alambique. Por este motivo es que el alambique de cobre filtra esos malos olores y nos da aguardientes más dulces. Más dulces en el sentido de que al quitarle el sulfuro, permitimos que el dulce natural del alcohol se manifieste. También se ha descubierto que en presencia de cobre se catalizan reacciones químicas que producen aromas muy frutales y aromáticos. Entonces el cobre pues es el material ideal en teoría para destilar. Pero el cobre no es un héroe. El cobre también puede cargar el aguardiente
de óxidos y de carbonatos y de sustancias relacionadas con el cobre que pueden llegar a ser perjudiciales para la salud. En vista de eso, se intentó cambiar los alambiques de cobre por alambiques de acero inoxidable, que era más barato y tenía mucho más durabilidad. Pero cuando se destiló en alambiques de acero inoxidable, el aguardiente salía con aromas apestosos. Desde la época de la colonia, en Brasil se ha destilado el fermento del jugo de caña en un aguardiente que se llama cachaza, que es muy aromático y siempre se ha destilado en alambiques de cobre. Pero cuando los brasileños quisieron exportar la cachaza a la Unión Europea, se encontraron que superaban los límites permitidos de cobre, que los límites estaban a 5 miligramos por litro. Y los aguardientes de cachaza, como se hacían en alambiques de cobre, en muchas ocasiones sobrepasaban ese límite y no los podían vender en Europa. La primera solución que buscaron los brasileños fue destilar precisamente en alambiques de acero inoxidable, pero la cachaza perdía su aroma frutado y más bien se cargaba con aromas sulfurosos. La segunda solución fue destilar en alambique de cobre, pero pasar la cachaza por un filtro de carbón activado. Y así ya no tenían los aromas sulfurosos y el carbón activado eliminaba el cobre, pero también eliminaba todos los aromáticos frutales. Entonces esa opción no sirvió tampoco. Después de mucho estudiar, se dieron cuenta que la eliminación de los sulfurosos se daba principalmente en el capitel, donde los vapores calientes entraban en contacto con el cobre del capitel y ahí los sulfuros se neutralizaban. Y que precisamente el cobre se depositaba en el serpentín, porque ya el aguardiente condensado arrastraba esas partículas de cobre y las depositaba en el aguardiente. Entonces se dieron cuenta que si ponían caldera y capitel de cobre, se neutralizaba el sulfuro. Y si el condensador lo fabricaban de acero inoxidable, evitaban que el cobre se depositara en el aguardiente. Y así, con ese nuevo diseño de destiladores o alambiques, lograron presentar una cachaza con su característico aroma frutal y agradable, pero sin cobre. ¿Qué recomiendo yo? El cobre es muy caro y es prohibitivo, además de que se corroe muy rápido y nos deja de funcionar. Y los alambiques de acero inoxidable son mucho más baratos y duraderos, pero nos dan el problema. Entonces ¿qué solución podemos buscar? Yo recomiendo, por su durabilidad, utilizar alambique o destilador de acero inoxidable con columna, como este que tengo aquí. Este lo hice yo, pero también los venden. Y para eliminar los sulfuros, lo que hacemos es colocar malla de cobre dentro de la columna. Nos cercioramos de que pueda pasar el aire sin ningún problema. Y así, incluso podemos llenar todo esto de cobre, de malla de cobre, y tener un aguardiente con las características aromáticas agradables del cobre, pero sin problemas de la presencia de cobre en el aguardiente, porque ya aquí en el condensador que vamos a conectar va a ser de acero inoxidable también. Hay tiendas especializadas, principalmente en Estados Unidos, donde venden la malla de cobre y es relativamente barata, es muy fácil de lavar. Después de cada destilado se coloca ya sea en vinagre o en una solución al 5% de ácido cítrico, se deja unas horas y se limpia solo
se le quitan todos los malos olores. Después de que destilamos, esta malla queda con aromas desagradables, pero una vez que la lavamos ya la podemos volver a utilizar muchas veces. Esta yo la hice con cable reciclado y la sometí a un tratamiento para quitarle cualquier químico. La llevamos al rojo vivo con un soplete, la lavamos con ácido clorhídrico durante varias horas y después neutralizamos los ácidos con bicarbonato de sodio y nos quedó este aspecto. Ya lo he utilizado, funciona muy bien. He destilado rones y whiskies y vodkas con muy buenos resultados, cero sulfuros y cero cobre también, porque el cobre no tiene la capacidad de subir. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Hasta pronto.